Vale. Buenas noches y bienvenidos a todos. Soy Estefanía Farias, la directora de Ediciones Erradícame, y estamos aquí para presentar el último libro de Fernando Morote. Nada sale bien cuando esperas que todo salga mal. Lo que vamos a hacer es, primero yo voy a hacer una intro muy cortita, después va a leer Soledad Gesell, periodista, editora y redactora de... Tren Insomnio. Me lo sé. Tren Insomnio. Ya sé que te lo sabes, pero ahí te tiré la... Con la Pásale el agua, la jarra de agua. Así. Y a continuación leerá Pablo Martínez Burquet, después Fernando Beglia, después Pablo Martínez Burquet, que es escritor, después Fernando Beglia, que también es escritor, después José Luis Barrera, que es escritor y periodista, y por último leerá, se me perdió a Alberto Martínez, que también es poeta, es escritor y es profesor de la Universidad de Puerto Rico. No me sé el nombre de la universidad. ¿Lo dijiste bien? Eso. Bueno, él será el último en leer. El sistema es, cada uno va a hacer una lectura y van a comentar lo que quieran y van a hacer las preguntas a Fernando. Todo el que quiera hacer alguna pregunta puede intervenir a lo largo esto es más bien una tertulia. Entonces, nada sale bien cuando esperas que todo salga mal. Es una novela que narra la historia empresarial de un padre y sus dos hijos. Empiezan fracasando con el negocio familiar, que es una cadena de burdeles itinerantes, y entonces emprenden un proyecto mucho más ambicioso y audaz, una escuela de sexo oral solo para hombres. El formato que ha elegido Fernando Morote es el de bloc de notas, y los textos son textos breves con un código que los identifica. El índice lo vamos a encontrar en medio del libro. El epígrafe exactamente igual. Como si se tratara de un trabajo sin terminar, como si fueran las piezas de un puzzle que todavía no se ha montado. Los temas principales del libro son el mundo laboral y la educación. Y el trasfondo básico de todo es la naturaleza humana. Los personajes que nos presenta Fernando Morote no tienen nombre propio, solamente los define por las funciones que desempeñan en la empresa. Algunos son individuos y otros son colectivos. Y en los colectivos, por ejemplo, tenemos a las indias y tenemos a los estudiantes. Y los individuos tenemos al supervisor, el director de negocios, la vicepresidenta. Esa es la manera en que él va nombrando a los personajes. Para definirlos utiliza una serie de alegorías vegetales. Este libro todo lo que se ve en este libro es una apariencia, es pura apariencia, porque parece un libro sencillo, es algo muy que fluye muy bien, que no tiene, parece casi, es una sátira realmente, pero el trasfondo es mucho más profundo. Así que empezamos con Soledad Gesell, con la lectura de Soledad Gesell, que el texto de Soledad Gesell era El burdel de piedra. Exactamente. Lo voy a poner en pantalla. Aquí está. A ver. No sé. Ok. Sí. Igual lo tengo acá, no te preocupes, ¿eh? No, es para que los demás también lo vean. Buenísimo. Vale. Cuando quieras. Bueno. Ficus, el burdel de piedra. Los ómnibuses, en medio del caos matutino, parecen barcos de refugiados huyendo del holocausto, sus pasajeros al viento, aferrados de puertas y estribos. Los humores cargados resuman por las entrañas de la ciudad, plazas y parques, convertidos en meaderos públicos, infestados de pordioseros, son una patada al riñón. Pese a la ebullición comercial de ciertas arterias, la vista no despierta un ápice de compasión y empatía.
Al dar la vuelta en una esquina, junto a la puerta de un solitario zaguán, lo asalta un puñado de chicas en paños menores. Botero habría quedado deprimido con estas modelos. No eran gorditas provocativas, sino espectros deformes. Picasso, a lo mejor no tanto. Las señoritas de Aviñón exhibían curvas mejor delineadas. Y Modigliani sin duda se hubiera sentido impotente. Ninguna lucía cuellos delgados o alargados, solo grasa desbordando de todos sus ángulos. Una de las chicas, entre risas y bromas sucias, lo arrastra al recibidor. Ante su evidente desconcierto, lo conduce al segundo piso, casi empujándolo, por lo que quizás alguna vez fue una hermosa escalera de mármol. Al verse de cuerpo entero adentro del viejo edificio, carente de mobiliario, con las paredes rajadas y los techos embolsados de humedad, siente correr por sus venas un latigazo invernal en pleno clímax veraniego. El recinto es una cueva helada, lúgubre y tétrica. Si fuera alguacil de la municipalidad, lo clausura por atentar contra el ornato y la decencia. Si fuera agente del Ministerio de Salud, lo multa por violar las más elementales normas de higiene. Si fuera oficial de policía, arresta a las féminas por corromper la urbe. Pero es solo un escolar con poco aguante a las tentaciones de la carne, aunque se la sirvan podrida. Después de atravesar un pasillo oscuro y polvoriento, la chica abre la puerta chirriante de un dormitorio. La decoración lo sorprende por su absoluta inexistencia. La habitación reproduce las dimensiones y el aspecto de un calabozo. Sin ventanas ni cortinas, imposible esperar una mesa de noche o al menos una silla. Pedir un espejo o tocador es ya un exceso de ingenuidad. Más aún, ni siquiera hay cama. El revolcón tiene que ejecutarse sobre una pelada losa de cemento, sin jargón ni frazada. Las huellas indelebles que esa sólida base de concreto, esa lámina de hormigón sembrada en el piso frío dejó en sus rodillas, inspiró años más tarde el nombre de la empresa familiar. Gracias, Soledad. Gracias, Soledad. Gracias a vos, por favor, un placer. Fernando, yo elegí este capítulo porque, bueno, es como que es el inicio, ¿no? Esto de poner el nombre, de nombrar, es como que empieza a dar vida a algo, ¿no? Pero yo lo que quería preguntarte era, porque si más allá de que cuando vamos leyendo la novela, quizás por alguna palabra o alguna descripción o algo, podríamos llegar a identificar alguna ciudad, los que vivimos en cualquier ciudad o pueblo de Latinoamérica, es como que esta realidad la conocemos, digamos, se podría aplicar a cualquier ciudad este tipo de negocios, este tipo de gente, este tipo de relación familiar, este tipo de relación laboral. ¿Vos tenías algún tipo de lector en mente a la hora de escribir la novela? ¿O la ubicaste en algún lado y dijiste, esta gente se tiene que sentir identificado con el espacio? Gracias. En realidad no, pero sí es cierto que desde un principio, cuando le estaba dando vueltas a la idea de cómo aproximarme a la historia que quería contar, en un punto decidí que, como dijo Estefanía en la introducción, primero que nada no iba a haber nombres de los personajes o los protagonistas. Eso era precisamente con la intención de que las historias que cuento en estas, que yo intento que sean mostrados como un conjunto de notas o de bocetos, puedan aplicarse a cualquier persona que participe en esta historia. Y en el caso del escenario, donde se desarrolla la historia, la intención es exactamente la misma. Es decir, que sin importar dónde está ubicado el lector, más aún en los tiempos que corren, ¿no? Que aquí estamos varios que estamos en diferentes partes del mundo, podamos leer la historia y ver los hechos y los personajes que las protagonizan reflejados en su entorno, claro, en su realidad más cercana. Claro. Porque como ha mencionado también al principio Estefanía, el punto central es el trabajo por un lado y la educación por el otro.
Entonces sí es cierto que en un primer momento, cuando estaba tratando de explorar las posibilidades para sentirme yo cómodo de cómo narrar esta historia, en un momento encontré que lo mejor sería dejar todo completamente abierto, ¿no? Sin nombre, ya sea en lo individual, pero también en lo colectivo. ¿Esto la hace una novela más universal? Digamos, viste que hay novelas que si uno las saca de Buenos Aires es como que pierden un poco de contenido, o si las sacas de Nueva York pierden un poco de contenido. ¿Esto permite que más gente pueda entender en su conjunto lo que vos querés decir a través de la novela? Es posible y me gustaría pensar que fuera así, pero honestamente te digo, esa en ningún momento fue mi intención. O sea, realmente mi ambición es mucho menor que eso, ¿no? O sea, lo que a mí me atrapa y me motiva es básicamente contar una historia, ¿no? Una historia que quiero presentar además de una manera dinámica y, si es posible, incluso divertida, porque lo que siempre trato de hacer en las historias que cuento es soltar algunas bombas por aquí y por allá, ¿no? Entonces encuentro que la mejor manera de hacerlo es en un modo más o menos amistoso. Que la gente pueda sentir el impacto, el que lea pueda sentir el impacto de lo que quiero decir o de lo que estoy contando, pero que al mismo tiempo no pierda la posibilidad de reírse. Claro. Ante una situación que no es precisamente para reírse. Pero quiero presentarla de un modo que le permita al lector ver el lado absurdo de eso que estoy contando. Estefanía, no te encontraba. Yo por mí pregunto toda la noche, pero le voy a dar la palabra a Pablo Bürquet porque si no se van a aburrir de mí. Puedes volver a preguntar más tarde. Claro, si no, seguro. Después seguro que meto algo. Bien. Gracias, Fernando. Gracias, Soledad. Bueno, Pablo, ¿te turno? Bueno, mira qué bien. Pero después de Soledad... Te lo estoy cediendo, Pablo. Hola, pero Pablo, querido. Qué linda que sos. Estuvimos ahora el martes en su programa. Tú ibas con el organigrama. Sí, con el organigrama. Muy bien, bueno. ¿Querés ponerlo en la pantalla para los amigos? Eso voy a hacer. Dame un segundo. Vos podrías, si es por mí, seguir hablando con tus zetas y hacer y mogollón que... Yo mogollón en la vida. Claro, porque la chica es de Murcia, entonces no dice nada. Bueno, aquí lo tienes. Bueno, venga ya pues, vamos ahí. Dale. Organigrama. El organigrama de El Paraíso está diseñado de la siguiente manera. El patriarca no es un visionario, pero es el presidente del triunvirato, no en el sentido épico de los grandes imperios de la historia universal, sino con un incomparable estilo de Moe, Curly and Larry. Moe, Curly y Larry para nosotros los sudamericanos. Es el dueño, el patrón, el hombre que fundó la empresa y se fajó solo en un principio para establecerla. Con el paso de los años, tras la separación de su socio inicial, que terminó traicionándolo, sus hijos tomaron las riendas del negocio y lo tratan ahora como un adefesio prescindible, pero inevitable. La vicepresidenta, encargada de la administración general, su responsabilidad recae sobre la revisión de las cuentas y la buena marcha de la contabilidad. Observa minuciosamente la planilla, el pago de los impuestos y el control de asistencia. Su falta de escrúpulos para cuidar el dinero y hallar nuevas formas de ahorrarlo acaba castrando productivamente a sus subordinados. Por un inconveniente de lactancia materna en sus primeros meses de vida, no logró desarrollar una gran estatura. No obstante, ya en la edad madura estuvo a punto de conseguir que su terapeuta, después de una sesión doble, se colgara de un lado. El director de negocios, experto en suscribir los convenios y contratos más desventajosos del mercado,
no es capaz de leer con claridad los términos que acepta. Intenta demostrar ingenio cuando descubre que se ha obligado a una temeridad imposible de cumplir, sosteniendo que las cuentas menos trascendentales son las más lucrativas. El supervisor es el caballo ilustrado del establo. En una compañía mejor consolidada, su cargo estaría dividido entre un departamento de quejas y otro de inspectoría. Visita regularmente las unidades móviles para garantizar la efectividad de sus prestaciones. Mantiene a salvo su salud mental asistiendo a un taller de vida denominado Aprendiendo a soltar relaciones tóxicas. El vendedor es un centro unipersonal de llamadas. Toca puertas, envía correos electrónicos y contacta potenciales clientes. Carece de información y autoridad para elaborar estimados y o cotizaciones. Su acción se limita a abrir paso con la esperanza de que el director de negocios haga su ingreso triunfal, cosa que pocas veces sucede. El mecánico cumple quehaceres de mantenimiento en la casita de la pradera, los ingals diríamos nosotros, y las unidades móviles. Esgrime admirable destreza para la hipocresía. Se prodiga en desplantes hacia sus compañeros de trabajo, pero siempre queda bien con los miembros del triunvirato. Posee una particular aptitud para el chisme y la intriga. Su pasión favorita es nadar sin restricciones en un amargo mar de lágrimas. En ocasiones resulta bastante agresivo y ofensivo. El repartidor transporta a las Indias a los servicios especiales, distribuye pertrechos en las unidades móviles y entrega productos a domicilio. No habla, se expresa levantando los hombros con una muesca hosca de desprecio a su entorno. Por la severa atrofia en sus habilidades sociales, puede ser catalogado como un troglodita. La secretaria, nominalmente identificada como la gerente de la casita en la pradera, no pierde oportunidad de exhibir su torpeza, falta de cultura y falsedad. El tamaño de sus tetas y la extensión de sus piernas no son suficientes para esconder o disimular su alto grado de retraso mental. Su escritorio es conocido como el Triángulo de las Bermudas. Todo lo que cruza por ahí desaparece. Y finalmente, las Indias. La diversidad morfológica de sus contexturas físicas es generosa en polígonos, rombos, trapecios y circunferencias. Algunas son muy inteligentes, otras apenas saben hablar, unas pocas sonríen. Pero todas son tercas, emocionalmente impenetrables, enrevesadas para manejar. Es preciso hurgar hondo hasta pillar el ángulo correcto por donde entrar y lograr de ellas el resultado deseado. Extraordinaria lectura, Pablo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo conozco la escritura de Fernando, más allá que lo conozco a él y lo aprecio mucho como amigo desde hace muchos años, pero no creo decir ninguna novedad si digo que él es un hacedor de historias, pero que apila ladrillo tras ladrillo de palabras donde nunca falta ninguna, donde nunca sobra ninguna sobre todo, y las historias tienen una consistencia demoledora. Acá, a mí me gustaría preguntarte lo siguiente. Visto esta suerte de log, como decimos, ¿cómo dijiste, Steffi, hoy cuando empezaste? Que era que está así fragmentada las historias. ¿Cómo era?
Ah, es un blog de notas. Un blog de notas, bueno, yo dije un log, una bitácora, exactamente. Sí. Bueno. La idea que a mí me surge es preguntar si este espíritu de decadencia, donde honestamente uno no sabe cómo todo funciona, esta sucesión de torpezas, de mezquindades, de claudicaciones, y sin embargo que hacen que, bueno, el paraíso fracasa, pero funciona, fracasa y después el manantial funciona. ¿Cómo lo en la etiquetita para llevarla a Barnes Noble? ¿Cómo lo pondrías vos? ¿Realismo, género fantástico, sátira, crónica periodística? ¿Qué etiquetita le pondrías? No tengo idea, porque toda la vida he tratado de correrle a eso precisamente. Eh, eh, lo de las etiquetas para mí o las clasificaciones que se hacen no muy habitualmente en librerías y demás, para mí son como camisas de fuerza. No, 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 nunca me he sentido cómodo, nunca he tratado de buscar dónde colocar mis libros en esas etiquetas porque eh, honestamente no sabría dónde ponerlos. Y creo que eso es lo que hace para mí el trabajo de escribir más divertido, porque puedo entrar a todas y no quedarme en ninguna. O tomar un poco de cada una y jugar con ellas como yo quiera. Y el resultado, porque para mí al final lo que cuenta es el resultado, ¿no? Si esta historia que yo cuento, primero, me hace pasar a mí un buen momento escribiéndola, eso ya es un primer buen indicio. Y si luego otra persona viene y la lee y en algunos pasajes pasa también un buen momento, para mí el trabajo está cumplido, la misión está cumplida. Sí. Yo comparto contigo la ilusión o la evitación de las etiquetas. Sin embargo, a mi modo de ver, creo que allí vos te valés de la ironía, en el viejo entendimiento filosófico de la ironía como estrategia educativa, como forma de mostrar, de enseñar, no de educar en el sentido o de enseñar de meter conocimiento, sino de exhibir, de poner al frente eh, estas circunstancias, estas claudicaciones, estas vidas patéticamente miserables que tiene cada uno de los personajes y que sin embargo allí se aferran. Yo charlaba hoy con Steffi, o ayer, no sé cuándo, de que casi como el manantial, como aquella Peña de Oreb en el Antiguo Testamento, donde Moisés hace su magia con un palito, casualmente, y golpea la puerta y hace, al principio no, pero después logra que salga el agua que calma al pueblo errante que anda dando vuelta por el desierto y perdido y extraviado, y se empiezan a cabrear, y es un poco por ahí una metáfora de lo que pasa acá, que van probando, no les sale, todo está hecho para que salga mal, y sin embargo, de repente sale bien. Y lo otro que yo quería destacar es que claramente hay un hondo conocimiento de la humanidad, del ser humano, de la persona, con todas sus falencias, con todas sus iniquidades. Por eso, y eso te quería preguntar, cuando los escritores nos hacen esa pregunta uno se fastidia, pero ¿cuánto hay, más allá de esta capacidad tuya que yo admiro de leer la hondura del ser humano, cuánto hay de vuelo narrativo, de creatividad, y cuánto hay de robo a determinados personajes de la vida real que te podés haber servido para contarnos esta historia maravillosa? No hay posibilidad de que yo invente esta historia. No hay posibilidad de que yo invente esta historia. Lo que sí he hecho, he tratado de poner mi aporte es en la forma de presentar la historia. Y
Y varias de las cosas que tú has dicho, yo comparto, yo concuerdo al 100%, porque una de las cosas que desde un principio yo he tratado de hacer en mis libros, en las historias que escribo, es enfocar en el absurdo, en el absurdo, en el lado absurdo que tiene la vida. Pero no por una cuestión irresponsable, sino todo lo contrario. Es porque en mi experiencia personal, observando el lado absurdo de la vida, es que yo he podido comprender el sentido real que tiene la vida. Las cosas importantes, las cosas fundamentales de la vida, no las podría yo apreciar y valorar si no me fijo en el lado absurdo, ¿no? Y efectivamente, esa sensación que seguramente tú has tenido, porque la compartes, de que cómo demonios esta empresa, El Paraíso primero, transformada luego en El Manantial, sigue funcionando, ¿no? Con tantos elementos retorcidos, miserables y que van para atrás. No pongo una respuesta en la historia porque no la tengo. Lo único que hago es simplemente mostrar que cosas así suceden, ¿no? O sea, parece como que todos se confabularan para joder el negocio y sin embargo el negocio sigue avanzando. ¿Ah? ¿Cómo es posible algo así? No tengo idea. Pero eso es la parte divertida para mí, de contar, digamos, esta experiencia de supervivencia entre un montón de gente que además trabajan juntos, pero en vez de ayudarse unos a otros, se ponen obstáculos unos a otros, ¿no? Y eso es lo que sucede muchas veces, desafortunadamente, en el ámbito laboral, sin importar cuál sea el ramo productivo que uno escoja. Pero es así, ¿no? Entonces, la realidad es tan rica en este tipo de experiencias que para mí, que quiero contar historias, me alivia no tener que inventarlas. Están ahí. Lo único que hago es las tomo y las trato de presentar en una manera que muestre un ángulo que quizás muchos no ven o no quieren ver. Excelente. Yo simplemente voy a agregar una cosa, y aunque a alguno le pueda parecer un exceso o un disparate, las dos cosas son válidas viniendo de mí, pero lo digo con absoluta intención y certeza lo que estoy diciendo. Aunque no tiene nada que ver la historia que se cuenta, todo el tiempo me hizo acordar para bien con la maravillosa vida breve de Oscar Wilde, de Junot Díaz, que es uno de los más preclaros escritores que mixturan las anécdotas cotidianas con la ironía, la fantasía, y que se inscriben dentro de esta filosofía de gente que habla cotidianamente en un idioma, pero su idioma materno es otro. Así que de corazón te estoy comparando con Junot Díaz, te estoy emparentando con Junot Díaz, y salís muy bien parado con la comparación y justamente relacionado con semejante escritor. Así que felicitaciones una vez más. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Como siempre, Muchas gracias, Pablo. Fernando Beglia. Arcena. Fernando. El micrófono. Abrí el micrófono, Freddie Mercury. Ahora sí. Ahora Estaba hablando solo. Espérate un momento, estabas hablando solo. No había nadie. Sí. Ya había leído el fragmento, Fernando. Claro, ya había empezado. Estaba terminando ya. Espera que te lo comparto. Gracias, Fernando, por la invitación. Todo lo contrario, Fernando, un placer. No, espérate, que te pongo en posición. 130. Aquí. Ya está. Posición. Pues, espera. Que llegue. Espero la señal. ¡Ya! Ahora sí. Ya puedes empezar. Embarazo y jubilación. La política de beneficios laborales tiene sus peculiaridades.
no está diseñada para proteger y estimular al capital humano que produce el dinero de la empresa, sino para explotarlo vilmente. Las vacaciones nunca se prolongan en el tiempo, a pesar de que los trabajadores acumulan años de servicio. Si alguno de ellos no lleva bien los cálculos y olvida reclamarlas, las pierde, no se las pagan. No son retroactivas ni se compensan o reponen. Los sueldos permanecen congelados indefinidamente. No existe un plan de incrementos graduales de acuerdo al mérito o a la antigüedad. Cada solicitud puede ser estudiada, en apariencia, durante semanas. La respuesta es siempre negativa. No hay elucidación o sustentos justificables. Los permisos remunerados por motivos de enfermedad o asuntos personales urgentes están estrictamente no contemplados. Y además es candidato seguro a perder su puesto. El embarazo y su consecuente lactancia son también actividades retributivas. Por lo tanto, su incidencia es culpa directa de la gestante. Una de mencionar. O quedé hablando solo. Se corta un poco. Se cortó. Se cortó un poco el último párrafo. Bueno, tenía que pasar. Pero bueno, no pasa ¿Querés nada. que lea el último párrafo de nuevo? Si quiere. Bueno. Bueno, vamos al último de nuevo. De jubilación y pensiones ni se habla. Nadie llega a esa edad con su apellido estampado en la nómina mensual. Todos se largan voluntariamente, hartos de la desatención y los desplantes, o son expulsados vergonzosamente mucho antes de que tengan oportunidad siquiera de mencionarlo. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Fernando. Gracias. Bueno, ahí salió. Bueno, elegí este texto porque considero, si bien causa gracia, son situaciones penosas muchas, y las llevas para, digamos, para el lado del humor, pero creo que profundamente la novela, o sea, hay un cuestionamiento sobre el rol de la mujer. Hay, por un lado están las indias, por el otro las divas, de la explotación también. Yo los consideré como temas centrales, ¿no? Además, el hecho de que no existan nombres, hay cargos, y los desprecios que se tienen de acuerdo a la jerarquía. Así que hice esa asociación, como si fuesen, bueno, dos temas, por un lado la explotación laboral, por el otro lado el rol de las mujeres, ¿no? El sexo como mercancía. En definitiva, es un prostíbulo, así que se trata de eso. Yo no sé si vos te planteaste estos dos temas antes de comenzar o comenzaste a escribir esta bitácora y llegaste a ese punto. Asocié también el tema de que esté fragmentado, escrito de ese modo, también con la organización del burdel. A mí me llamó mucho la atención el índice, la posición del índice. Primero pensé que era la galera, y la galera, le metieron el índice en la página tanto. Y después lo empecé a asociar con el contenido, ¿no? Es culpa de Estefanía. No, después lo asocié con el contenido. Y bueno, en general, es una pésima organización. Y quizá lo que quise fragmentar
esto que es con el burdel, con la... Y... Ay, pobre Belia. Esa segunda parte, última parte, no la pesqué. Es que no se ha escuchado, Belia. Lo que pasa es que Fernando dice burdel y la censura se lo corta. De verdad. Estaba pobre hablando de la fragmentación relacionada con el burdel, pero se le ha ido el audio. Y ahora la imagen está congelada. O sea, es un sabotaje completo. Es un sabotaje completo, pobre Belia. Ha volado. De hecho, no ahora digas ya ni siquiera está. Lo expulsaron de la Lo sala. expulsaron de la sala. Decí como decía mi abuelo, una casa mala. Sí, no. Se nota que la elección de su fragmento ha sido fatídica. Ha sido fatídica, pobrecito. Salió volando. Ya ha vuelto. Ahí está. Bueno, hasta. Hola. Ha vuelto. Te perdimos un rato, Fernando, pero ahora te recuperamos. La señal se estropeó a partir de que empezaste a hablar de relación entre la fragmentación y la organización del burdel. Uy, qué cisma. Creo que fuiste vos, Estefanía, que me echaste. ¡Yo! ¿Ahí se escucha? Me está boicoteando la editora. No. Sí. Está sospechoso. La pregunta básicamente era eso, si lo usaste la fragmentación como un elemento de la estructura que se relaciona con la organización del burdel, directamente con el contenido, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, el tema del rol de la mujer y de la explotación laboral. Yo creo que el capítulo, esto que vos escribís, que uno dice, bueno, es un chiste, no sucede. No sé, es algo que, no sé, por lo menos acá, digamos que hay varios puntos que se dan en la realidad de todo esto, de vacaciones, lo mismo que en la gestación, en el embarazo. Claro. En realidad, hace tiempo yo quería escribir una historia enfocando precisamente en el ambiente laboral, porque nunca antes lo había hecho de una manera más consistente, y también en la educación, ¿no? O sea, el trabajo y la educación, que son dos temas importantes para mí. Y entonces cuando llegó el momento de tomar entre manos el proyecto, comencé a preguntarme cómo lo puedo hacer, ¿no? Que es lo que siempre me pasa, siempre sé el qué quiero hacer. Donde me demoro más es en el averiguar cómo lo quiero hacer. Entonces comencé a recordar situaciones que he vivido, lugares en los que he trabajado, personas con las que he trabajado, lugares también en los que he estudiado, compañeros de estudio en diferentes etapas de mi vida, y ahí comenzaron a aparecer algunas imágenes. Pero si me quedaba con esas imágenes que aparecían en mi pantalla mental, yo mismo no me iba a sentir motivado a contar la historia, porque eran imágenes típicas, tradicionales, de una persona, por ejemplo, trabajando en un banco, o de un tipo, por ejemplo, estudiando en la universidad, ¿no? Eso poca atracción me causa, me motiva poco. Entonces, si vamos a trabajar, ¿dónde vamos a trabajar? Si voy a contar una historia sobre el trabajo, ¿dónde van a trabajar estas personas? En un burdel. Pero no un cualquier burdel, no es tampoco un burdel tradicional, un establecimiento fijo en algún lugar, sino una cadena de prostíbulos itinerantes, ¿no? Que se puedan movilizar a través de los diferentes puntos estratégicos de la ciudad, donde haya concentración de clientela para poder atraer la mayor cantidad de personas posible, generar los mayores ingresos. Y si vamos a hablar de un tema educativo, ¿qué podemos hacer? Recordé que una vez había leído en un periódico, en una revista, no me acuerdo, una noticia, que en Asia había habido una experiencia de una escuela de sexo oral.
para jóvenes, mujeres. Pero dije, bueno, si eso existe, ¿por qué no tomarlo para contar, para que sea parte de esta historia? Pero decidí que la escuela de sexo oral sea, en este caso, para hombres, ¿no? Dirigida por hombres y dedicada a hombres, para que a su vez desarrollen el oficio del sexo oral a otros hombres. Entonces ya con eso más o menos yo tenía un poco la idea general de cómo contar estas dos historias, que por supuesto son una metáfora en los dos casos, ¿no? Pero me di cuenta que me daba juego para hablar de algo que parece una broma en serio, ¿no? Porque los fragmentos que ha leído Soledad, Pablo y tú ahora, yo mismo me he estado riendo, ¿no? Por la forma como lo leen, que lo leen en la forma que yo puedo ver lo que están leyendo, me causa risa, pero al mismo tiempo es porque estoy abordando de manera seria el asunto. Para mí siempre el sentido del humor, el humor ha sido la mejor herramienta para llegar al fondo de las cosas, ¿no? Y esta apariencia, esta sensación de caos en la distribución de los textos, de los bocetos, como tú dices, el índice que aparece ni siquiera a mitad del libro, sino por cualquier parte, sí. Es porque se supone que es, por lo menos esta es mi intención, se supone que es un blog de notas de un escritor. Aquí el desorden o la desorganización ya no es de ninguna de las dos empresas retratadas en el libro, sino es del autor, que escribe bocetos para preparar su trabajo mejor organizado más adelante. Pero al final no lo hace, ¿no? Porque eso también fue parte de mi proceso de escribir esta historia. En un momento dado dije, ¿para qué voy a poner todo esto en orden? Si así como está, puedo intentar contar la historia y que el que ponga en orden las cosas sea no yo, sino el lector. Entonces lo dejé así. Entonces el epígrafe puede aparecer en la página 60 sí. Y el índice en la página 138. Y esa es un poco la intención, ¿no? Más que nada es una cuestión lúdica también, ¿no? Pero naturalmente tiene una intención consciente, o sea, no es simplemente un desorden, un descuido, ¿no? Sino está dirigido todo eso para causar esa impresión. Está bien. Si tú lo observas, en ese teórico desorden están salpicados todos los temas. Te vas a encontrar escenas del gym, que es completamente distinto a las empresas o incluso a las divas, que no tiene nada que ver con las empresas. Son como aire que se respira en mitad de la narración. Hay otra cosa bien importante que has dicho, Fernando, perdón que se me pasó, ¿no? Hablaste de las mujeres, el rol de la mujer en esta historia. Por supuesto tiene un rol importante, y ya que mencionaste específicamente a las indias, ¿no? Que están nombradas de esa manera, aparentemente un tono despectivo, es no porque el autor sienta una especie de desprecio hacia el personaje, sino que es la sociedad la que trata a las mujeres, y a este grupo de mujeres en particular, de esa manera, ¿no? Entonces, es también como una forma de meter un sartenazo en la cabeza en relación a este aspecto de la sociedad, ¿no? Y muchas de los pasajes en los que intervienen las indias, y se las describe a ellas, pero también sus acciones y sus reacciones, parecen cómicas, y quizás lo sean, sí. Pero en el fondo también hay una intención de revelar lo dramático, lo trágico que hay en esa experiencia. Son mujeres honestas, pero que desafortunadamente no han recibido la educación adecuada para ganarse la vida de otra manera cuando crecen. Entonces, ¿qué les queda? Hacer lo que hacen en esta historia, ¿no? Por otro lado, están las divas. Que las divas, si muchos de ustedes, bueno, todos han recibido el video que preparó Estefanía, que es como un resumen audiovisual de la novela, pueden haber reconocido a varias actrices del cine clásico de Hollywood. Esas son las divas en esta historia. ¿Y qué función cumplen? Esas divas vienen en sueños a rescatar
al patriarca, el padre de este grupo familiar que funda la primera empresa y que se siente a veces tan desgraciado con su propia vida, personal, conyugal, empresarial, que soñando con estas mujeres logra escapar de esa realidad que muchas veces lo agobia, ¿no? Pero también usa estos sueños, que son sueños eróticos, una especie de inspiración y motivación para luego regresar a esa realidad y agarrar el toro por las astas. Igual el toro se lo lleva por delante la mayor parte de las veces, ¿no? pero por lo menos él encuentra la energía para regresar otra vez y hacer lo que tiene que hacer. Eso es. Está bien. Yo al colectivo de las divas, o sea, para mí era una contraposición a las indias. Sí, digamos, estos sueños que eran a veces hasta sueños femicidas tenía. Sí. Pero claro, eran terribles. ¿Por qué no? Claro que pero, sí. Claro, lo tomé, lo asocié así, y él, el patriarca, sé que le gustaban mucho las series de la tele, creo que a las unidades especiales las había nombrado como series de la tele. Correcto. Sí, me gustó, a mí el libro me gustó. Sí, es dinámico, es lúdico. No sabía si asociar o sea, lo lúdico que tiene, asociarlo al autor, que ahora sí es un escritor que está haciendo una bitácora, o era para darle más fuerza a esa desorgalío que era la empresa esa. Así que bueno, cedo mi espacio a otro. Te agradezco mucho, Fernando, y a vos también, Estefanía, gracias. Muchas gracias a ti. Fernando, déjame decir algo antes de que se vaya Fernando, porque lo que dice también es algo que yo trato siempre de buscar, y en este libro en particular, con mayor razón, o sea, cuando decidí dejar que el libro sea compuesto por notas, por bocetos, la idea también es que el lector decida qué quiere hacer con eso. O sea, primero, decida cómo lo quiere entender. Porque así como tú asocias el texto de las divas a algo que tú recuerdas o que has vivido, o que conoces, otro lector, frente al mismo texto de las divas, puede pensar, recordar, asociar otras cosas. Y eso también para mí es parte del juego. De esa manera siempre hay, por lo menos la intención de mi parte, de buscar una conexión con el lector. Y cuando tenemos estas conversaciones, el lector que habla, que comenta, me muestra a mí también ángulos de lo que yo he escrito, pero que ni siquiera lo había visto o previsto o ni siquiera tenido la intención de hacerlo. Entonces enriquece mucho esa parte. Mira, una cosita más. Siempre que leí varias cosas tuyas, ¿no? Y en tus libros hay una relación con el arte. Y yo quedé muy prendado. A vos te gusta mucho Jackson Pollock. Siempre me acuerdo de eso. Sí, sí. Entonces, creo que hay un elemento importante de azar, ¿no? En tu obra. Y quizá, bueno, eso se ve también en este nuevo libro. Esas ganas de jugar y esto de la libre interpretación, bueno, que el lector vaya por donde quiera, ¿no? Que está bueno, está muy bueno. Y no jorobo más, ahora sí, ya no hablo. Pero me gusta que menciones a Jackson Pollock, porque a mí también me gusta mucho hablar de Jackson Pollock, y por ejemplo, este libro también es una forma de hacer un homenaje a Jackson Pollock, porque es agarrar pintura, tirarla sobre la tela, y parece que fuera todo un accidente, una cosa sin dirección. Pero en medio de ese caos sí hay una línea para seguir. Entonces, y cada cosa está en su lugar, por lo menos es la intención que yo tengo. Bueno, ahora sí, los dejo tranquilos. Gracias, Fernando. Antes de dar paso a José Luis, Marcelo P. quiere hacer una pregunta, pero no sé si puede...
Bueno, Aquí está. ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola Marcelo. Buenas noches. Espero que estén todos bien. Gracias, Fernando, por la invitación en la presentación de esta obra. Te felicito, gracias. Gracias. Y mi pregunta va un poco en los avances que me mandaste, que nos mandaste, y que bueno, estuve viendo y recién que estuvimos escuchando. Mi pregunta tiene que ver un poco con respecto a si el autor, ¿no? El autor quiso expresar algo, y ahora voy a tratar de hacer como una introducción a la pregunta, para que se entienda, porque no quiero hacer no le quiero dar ninguna carga ni moral, ni étnica, ni religiosa, ni nada a la pregunta. Pero a título de pandemia, a mí, y esto es muy personal, me parece que la peor pandemia que tiene la humanidad es la pobreza, pero la pobreza de mente, ¿no? Entonces, porque no, en mí por lo menos, no tiene que ver con un estatus social o una posición social la pobreza de mente, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿el autor quiso reflejar en esta obra parte de eso? Porque, por ejemplo, un barrendero o un basurero puede ser barrendero o basurero, pero no tiene nada que ver con la pobreza, porque la persona puede ser muy digna de su propia persona y de lo que hace. Lo mismo que una persona que trabaja en un burdel o lo que fuere, con todas las expresiones que tiene la obra, ¿no? A lo largo de la obra. Entonces mi pregunta es esa, ¿el autor quiere mostrar un poco la pobreza de mente humana? Esa es mi pregunta. Sí, gracias, Marcelo. Claramente esa es la intención. Es eh, no solo mostrarla, sino, digamos, desnudarla descarnadamente, ¿no? Es más, yo diría que la intención también es hacer sorna de eso. Y te agradezco que hayas hecho la aclaración de que la pregunta no tiene ningún sesgo moral ni de algún tipo parecido, porque la respuesta tampoco la tiene, tampoco la tiene, y la intención a la hora de escribir la historia jamás la tuvo, ¿no? O sea, no hay nada más lejos de lo que yo hago cuando escribo, que es la moral, como se entiende en el concepto social, ¿no? Yo lo que trato de hacer es simplemente mostrar las personas, las situaciones, las realidades tal como son. Y aprovechando la pregunta, mientras escuchaba hablar, recordaba una escena que a mí siempre me quedó marcada, la leí en el libro y también la he visto en la película, de estos dos monstruos de la pintura, Paul Gauguin y Vincent van Gogh. En una etapa breve, ellos vivieron juntos en Arles, al sur de Francia. Y claro, fueron 2 semanas, perdón, 8 semanas o 9 semanas explosivas, ¿no? Por el tipo de personalidad que cada uno de los dos tenía. Y Vincent Van Gogh era súper meticuloso, era súper desordenado y explosivo. Y Gauguin era todo lo contrario. Entonces, Van Gogh le pregunta una vez, bueno, ¿y por qué te pones así? Si me ves que estoy así, dejando los platos en la cama, la pintura en el baño, ¿por qué te enoja tanto eso? Y Gauguin le dice, es que no soporto el desorden, la confusión, ni mental ni física, ¿no? Eran dos personalidades distintas y que se refleja en sus trabajos, en sus pinturas, cómo organizan cada uno de ellos sus cuadros, ¿no? Y los colores que emplean para pintar sus cuadros. En este caso es un poco lo mismo, o sea, trato de acercarme a eso. Una de las cosas de las cuales el autor de esta novela se desespera es cuando ve que los otros
como el pasaje que leyó Pablo, ¿no? El triunvirato. Es un sketch, una escena típica, clásica, de los tres chiflados, ¿no? Están tratando de dirigir una empresa del mismo modo que los tres chiflados están tratando de pintar una silla. Y al final, ¿qué hacen? La silla sigue sin una gota de pintura y ellos terminan pintándose unos a otros, ¿no? Entonces, es una locura por un lado y por otro, una idiotez. ¿Cómo sobrevive esa empresa manejada por estas tres personas? Sabe Dios, ¿no? Pero ahí está, andando en el universo y dándole trabajo a otras personas encima. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de mostrar la figura del triunvirato como ente directivo de una empresa como el Paraíso y luego como el Manantial. Sí. Okay. Bueno, José Luis, te toca. Bueno, gracias, Fernando. Gracias, Marcelo. No, por favor. José Luis. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme, Fernando, y felicitaciones por tu libro. A ti, José Luis, gracias. Bueno, voy a leerlo y después te hago la pregunta que tengo martillándome en la cabeza. A la orden. Vale. Divas, Norma Shearer. Adúltera por venganza, se pasea delante de mí sin tanga ni brasier debajo de la bata. Podría sembrar crisantemos en los hoyos de sus mejillas al sonreír. La horquilla de pelo enroscada alrededor de sus orejas es todo lo que necesito para arrancar. Tengo el horno hirviendo, los ingredientes preparados. Agito enérgicamente las yemas de huevo en el tazón y agrego unas cucharadas de azúcar. Espolvoreo la vainilla. Ella me pide exprimir los limones. Ante mi negativa, posa las 5 falanges simétricamente articuladas sobre sus frágiles pectorales. Hasta en su forma de llorar exuda una pureza provocativa. Con candidez y no sin algo de dolor, me interroga acerca del secreto de mis bizcochos. Son buñuelos, preciso. Entra en éxtasis cuando derramo sobre sus labios un poco de merengue y un chorro de leche condensada. No pretendo empalagarla. La crema volteada y la mazamorra morada las guardo para la segunda ronda. Muy bien, muchas gracias. Gracias, José Luis. Tremendo. Se me abrió el apetito. Te cuento que escogí el fragmento por la potencia, por el brillante uso de las metáforas, pero con fines humorísticos. Es algo sugestivo y me deja pensando en el sentido de la belleza en esta y en el resto de tus obras en las que he leído. La pregunta que tengo es justamente sobre ese tema. Noto que en tus libros hay personajes, hombres, mujeres, que de tan horrorosos resultan siendo bellísimos, o al revés. Esta paradoja, no sé si responde tal vez al universo del absurdo que has configurado, o más bien es algo personal. No sé, como si pedazos de tus vivencias estuviesen trasplantadas a tus textos. Sí, gracias. En realidad son las dos cosas que para mí están íntimamente relacionadas, ¿no? Yo crecí en un barrio al sur de Lima, en una urbanización, donde llegué a los 11 años de edad, y ahí conocí a los amigos con los que crecí, ¿no? Y con los cuales mantengo relación hasta ahora. Muchos de ellos hicimos una reunión para hablar de este libro también hace 2 semanas. Y fue muy divertido porque la verdad es que de ellos, de mi relación con ellos, yo he aprendido lo que trato de expresar en mis libros. Tanto en las experiencias que cuento, en las historias que trato de desarrollar, como en la forma de hablar. En este caso, la forma de escribir, ¿no? Es un sarcasmo que lo aprendí en la calle. Y que luego, claro, leyendo libros, y sobre todo siguiendo a mis autores favoritos, que por supuesto no usan ese tipo de lenguaje, encontré en algún momento que podía yo hacer una especie de fusión, ¿no?
para encontrar mi propia voz, que ese es el objetivo. En un momento dado era mi objetivo. De tal manera de que yo pueda contar las historias y que ojalá se pueda reconocer que soy yo el que está contando esa historia, ¿no? Entonces, es verdad, en todos esos años, yo vi, digamos, pequeños engendros o grandes engendros. Hay que tener en cuenta que esos años de los que yo hablo son también los años del terrorismo en el Perú. Entonces veía cosas espantosas a menudo, digamos a diario, ¿no? Y todo eso iba alimentando mi imaginación. Al mismo tiempo, leía mucho, usaba ciertas sustancias que se me pasaban la mano, y eso, toda esa mezcla, explotaba en este tipo de historias. El tiempo ha pasado y el terrorismo ha pasado, el uso de esas sustancias también ha pasado, pero esa inclinación, esa tendencia a buscar este tipo de personajes y este tipo de historias, no solo sigue aquí conmigo, sino que yo diría que se ha desarrollado todavía más. Porque al mismo tiempo también, como hemos estado hablando antes, he tomado más contacto más cercano con el arte, con otras disciplinas artísticas, de las cuales soy fanático. Y eso me ha ayudado también a aprender nuevas herramientas para comunicarme, ¿no? Principalmente el cine y la pintura. Y bueno, está además decir la música, ¿no? Que también en muchos de mis libros está presente de una manera bastante explícita. Así es que las dos cosas que tú mencionas están directa e íntimamente relacionadas. Sí. Sabes que también hay algo que me gusta mucho del libro y es el estilo fragmentario que tienes y también caótico, porque el caos a mí me parece más natural que el orden. Es decir, los humanos somos más caos que orden, ¿no? Entonces, me parece que tus libros, cuando siguen este tipo de juego fragmentario, se vuelven como humanos de papel, ¿no? Entonces, Ajá. eso es una cosa que me agrada justo antes de lo que mencionaban acerca del estilo fragmentario, ¿no? Y en este caso específico, el hecho de que haya decidido yo mantener el libro, la historia, en el formato de blog de notas, es un poco para tratar de compartir con otros cómo funciona mi cerebro, ¿no? Exacto. Entonces, yo también dije, ok, ¿qué tal si ahora ya tengo todas las notas y armo una historia con un poco más de cohesión o coherencia? Y inmediatamente me desencantó la idea. O sea, como dije al principio, el primero que tiene que pasar un buen momento haciendo este trabajo soy yo. Y si yo paso un buen momento, hay posibilidades de que otros también lo hagan cuando comparta con ellos el trabajo. Entonces decidí dejarlo así, para que sea una especie de juego, ¿no? Una especie de reto también, de desafío. Como decía Fernando hace un rato, bueno, y el prólogo, el índice, ¿qué hace acá el índice? En la página 165. Bueno, vamos a ver, ¿qué piensas tú? ¿Qué hace el índice ahí? ¿O qué piensa la otra persona? Y así. Yo simplemente lo dejo ahí. Y eso es parte del juego que propongo hacer en esta lectura. Fantástico, muchas gracias, ¿no? Y Gracias felicitaciones a ti. de nuevo. Un placer. Muchas gracias a ti. Alberto Martínez, ¿estás aquí? Estoy aquí, claro. Hey. Here I am. Yo estoy aquí. Vale, ya estoy llegando. Ok, yo tengo acá marcado, Estefanía, el fragmento. Obviamente yo no lo escogí. Yo no había leído este texto antes. Cogí yo. Estefanía lo cogió por mí. Yo soy Alberto, vengo de un país que no existe y voy a leerlo. Vale. Espera, un momento, que te lo ponga en pantalla. Estoy en pantalla. No, pero lo tengo aquí, no te preocupes. Ese es el país que Ya, está pero descrito eso en el también es libro. para que los demás lo entiendan. Ah, bueno, claro, obviamente, sí. Bueno, lo voy a leer. Se titula Manantial Solo Hombres. ¿Cuál es la complicación en que los profesores y estudiantes del Manantial sean solo hombres? Fundar una escuela de esta naturaleza, formada exclusivamente por mujeres, no tiene nada fuera de lo común. El principal adversario, como siempre, es la ignorancia
que engendra todo tipo de prejuicios y escándalos. ¿Dónde está realmente el impedimento? No hay restricciones de edad, raza o religión, tampoco requisitos de índole económica o social. La puerta está abierta de entrada y salida para todo el que lo desee. En una época en que resulta increíble la forma en que ya inexplicablemente nada puede ser dicho sin censura de algún tipo, esta escuela no juzga a ninguno de sus estudiantes por motivo alguno. Pertenecer a ella es un asunto enteramente personal que debe ser decidido en total libertad. La autoridad es un concepto que puede generar mucho recelo, desconfianza, cuando no repulsión. Por lo tanto, es imprescindible crear un entorno en el que se desdeñen las jerarquías y los patronazgos. Para ello también es preciso marcar con nitidez los límites en las relaciones con otras organizaciones. La escuela no está en competencia con ninguna entidad. No cuenta entre sus planes aspirar a ser considerada la mejor, la más original o la única en su ramo. Incluso su política de difusión y publicidad no pretende desacreditar y mucho menos desprestigiar a otras. Por el contrario, se esfuerza por mantenerse a salvo de polémicas y controversias. La salud financiera exige la creación constante de argucias que le permitan solventar cursos, equipos, enseres y cuadros docentes. Tratándose de un objetivo tan sensible, su afán primordial es lograr que los estudiantes se sientan cómodos y atraídos para seguir viniendo. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Bueno, una pregunta, Fernando. A mí siempre me ha interesado saber un poco sobre las influencias literarias de los escritores. ¿Hasta qué punto, qué influencia literaria tienes tú de tu época, de algo un poco anterior? No sé, influencias no solamente que estén limitadas a lo literario, también influencias que vayan, ¿verdad? Tú mencionaste ahorita el cine, la cultura popular, no sé, háblame un poco sobre eso. Sí, yo tengo una clara influencia, la más importante para mí, no solo en el aspecto de la literatura, sino como, yo diría que como cuestión existencial, es la obra de Julio Ramón Ribeiro, un cuentista peruano que fue para mí dos descubrimientos. El primero fue que cuando yo leí por primera vez un cuento de Julio Ramón Ribeiro, tenía quizás 12, 13 años, no me acuerdo bien, sentí que ya no estaba solo. Eso fue lo primero. Eso fue lo primero. Porque en ese momento no tenía conciencia de literatura ni de nada. Es como si me hubiera encontrado un amigo íntimo sin conocerlo. El primer libro que leí de Julio Ramón Ribeiro, La palabra del mundo. Y la forma como él contaba las historias simplemente me deslumbró totalmente, ¿no? Y me hizo buscar más libros de él en el futuro. Así que desde ese momento me convertí en un fanático, un ferviente seguidor de Julio Ramón Ribeiro, al cual después ya no solo leía por compañía, sino por aprendizaje. Prácticamente como que estudiaba la forma en que Julio Ramón Ribeiro escribía sus cuentos. Y aquí me alegra que está Walter Freites, porque en el taller de creación literaria del Museo de Arte de Lima, algunos cuentos de Julio Ramón Ribeiro eran muy utilizados como una guía, como un ejemplo para aprender a escribir, a los que recién estábamos tratando de meternos en ese mundo, ¿no?
Y entonces Julio Ramón Ribeiro, desde esa primera vez hasta el día de hoy, es una luz para mí. Naturalmente yo escribo bien distinto de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Porque es imposible que lo haga como él. Además, no quiero hacerlo como él. Lo considero a él, yo lo considero a él mi maestro, pero no quiero escribir yo como Julio Ramón Ribeiro, porque Julio Ramón Ribeiro es él y yo soy yo, ¿no? Claro, claro. Pero su forma de trabajar, su pasión, su vocación entregada totalmente, eso también ha sido para mí una guía. Y sobre todo, cuando yo leía a Julio Ramón Ribeiro, y cada vez que lo vuelvo a leer, cuando me siento trabado en algo que estoy escribiendo, dejo lo que estoy haciendo, voy a buscar un cuento de Julio Ramón Ribeiro, es como si Julio Ramón Ribeiro me mete una patada en el cerebro y regreso a trabajar con todo más claro, otra vez, ¿no? Más adelante, por supuesto, apareció el cine. Apareció el cine, por supuesto que apareció el cine. Sobre todo las películas de Buñuel y las películas de Hitchcock. Además, también las películas de Kubrick. A partir de ahí, otra vez me comencé a meter en la cuestión del cine, en el sentido de que yo veía esas películas y decía, yo quiero hacer algo así. Pero como mi talento no va en el campo visual del cine, yo lo que siempre he tratado y sigo tratando es de que cuando yo escribo algo, el lector no solo lea, sino que vea y que sienta, ¿no? Que intervengan los sentidos, porque para mí es eso, la lectura es un placer sensual, que no tiene nada que ver con lo erótico, no se trata de escribir cuentos eróticos, no, sino sensual en el sentido de que intervengan y participen todos los sentidos, ¿no? Entonces, esa es mi intención cada vez que escribo. La música, por supuesto, ¿no? Es infaltable porque tengo un grupo de bandas favoritas que son también los que me llenan de energía y otra vez, como con el cine, es yo quiero que lo que yo escribo se sienta, se escuche tan fuerte y con tanta armonía como lo que hacen, por ejemplo, Queen o Led Zeppelin o los Rolling Stones o Eagles, ¿no? Entonces, es una pauta, es un camino a seguir, pero yo soy consciente de que yo tengo que formar mi propio universo, mi propio camino con las herramientas que voy recogiendo de cada una de estas disciplinas. En la pintura, por supuesto, está clavado ahí Jackson Pollock, pero también Gauguin, no solamente como pintor, sino como persona, como ser humano, por el atrevimiento que él mostró en su vida, ¿no? De dejar todo atrás para dedicarse a lo que para él era imprescindible, que era pintar. Sí, gracias. Muy bien, gracias a ti por esa respuesta. Ok, Andrés Tobilla levantó la mano. Andrés. Hola. Pues aquí, Andrés. de aquí desde México, desde San Cristóbal, pues te saludo. Me estaba pareciendo muy interesante toda esta plática. Me alegro. Yo soy un literato muy rudimentario, la verdad. Pero me llamó la atención lo del índice, fíjate, porque eso de ponerlo a la mitad en ti, que más o menos te conozco, sí pudiera haber una representación de tu vida, ¿verdad? Como antes de ¿verdad? Antes de cierta fecha, pues no había índice, no había estructura. Y bueno, ya de pronto, ya hay un índice, bueno, ya vamos de gane, ¿verdad? Y ahora sí ya llegamos a esa parte en donde, pues ya hay un índice, ya vamos a ir para adelante, ya como sabiendo qué va a pasar, o a lo mejor ni siquiera qué va a pasar, sino simplemente con algo superior que ya está allí, ¿verdad? Ahora, en México, yo espero no cometer alguna grosería, ¿verdad? Pero en México, cuando los hombres practicamos el sexo oral, que además tiene su ciencia, se le dice bajar al río. Bajar al río, así es que ya te bajaste al río, ¿no? Bueno, es hacer sexo oral a una mujer, ¿no? Y entonces,
Bueno, me llama la atención porque pues por ahí está el manantial, ¿verdad? O sea, Correcto. siempre que nace un río, pues hay un manantial, ¿no? O sea, brota. ¿Y qué brota? Pues brota la pasión, brota además una intimidad, peculiar, ¿verdad? Con la mujer. Y lo cierto es que sí debería de haber ese tipo de escuelas, ¿eh? O sea, ya vamos. Y por el otro lado, pues el concurso, ¿no? En el cual, en la vida es cierto que las cosas salen mal cuando tiene uno de pronto una ominosidad, una premonición negativa, etcétera, para que uno crea que el sí no, sí, es que te vaya mal. Y no, ya cuando tienes un índice a la mitad del libro, de la vida, pues ya es más difícil que te vaya mal, ¿no? Bueno, todos estos comentarios apuntan a que me mandes el libro, porque si no, Sabía que había algo oscuro atrás, pero está bien. si no, ¿cómo voy a bajar al río? ¿O cómo voy a aprender? ¿O qué? O sea, yo me quedé con la duda. O sea, ¿lo haré bien o lo haré mal? ¿Qué diría el maestro, verdad? Si estoy haciendo esas cosas bien o como debe ser. Yo observo que sí lo hago bien, pero cabría ver el juicio, ¿verdad? Que se da en tu obra. Yo sí tengo pendiente leerte más, la verdad, y espero disfrutarlo y enhorabuena que estés presentando esta nueva obra. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Mira, en relación a lo del manantial, efectivamente, aunque claro, el nombre de esa empresa, ¿no? Que en este caso es una empresa educativa, ¿no? La Escuela del Sexo Oral solo para hombres, que se llama El Manantial, aunque puede tener connotaciones en esa dirección, en el fondo, y hay un fragmento, una nota, que explica por qué se llama El Manantial. Y se llama El Manantial porque es un manantial de conflictos, de injusticias, de explotaciones, de abusos, de incomprensiones, ¿no? Es ese tipo de manantial. O sea, abres la llave del agua y sale un chorro de porquería. Por eso se llama el manantial. Y esto me permite hablar de que, ¿por qué utilizo la figura de la escuela del sexo oral, a la cual en el libro realmente no me detengo a desarrollarla en detalle? Porque es simplemente para mí el pretexto. La escuela de sexo oral solo para hombres es la fachada, el pretexto, para hablar de lo que realmente quiero hablar, que es la educación. En este caso, un sistema educativo el que yo conozco por lo menos, en el que yo he estado, es que no prepara de manera adecuada a la persona, al individuo, hombre o mujer, o lo que sea, para luego ser una persona próspera y feliz, sino que todo lo contrario, ¿no? Es para que aprenda cómo someterse, cómo ser un esclavo y cómo ser un desgraciado toda su vida. Entonces, de alguna manera, eso también apela al título de la historia, ¿no? O sea, nada sale bien cuando esperas que todo salga mal. Es muy fácil, o sea, ¿cómo vas a esperar tener éxito en algo si ya estás derrotado antes de empezar? Y eso es parte de la educación, desafortunadamente, por lo menos es parte de la educación que yo conozco. Y no solo la educación oficial, sino es lo que yo escuché desde que era chico en mi casa, ese tipo de mensaje. No te subas a la bicicleta porque te puedes caer. No vayas por allá porque te vas a perder. No te juntes con tal porque es una mala persona. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Ah? Nos encerramos y no salimos de nosotros mismos ni exploramos territorios
ajenos o extraños, porque algo malo va a pasar. Entonces, ese es un poco el foco en esta parte. Y tienes mucha razón con lo del índice, porque es verdad, por lo menos hay un índice. Ahora, hay en la... antes ni siquiera había índice. Ahora, claro, ok, el índice no está donde tiene que estar. Ok, correcto, pero por lo menos ya está ahí. Quizás en algún momento de la vida del autor va a llegar al sitio correcto. Muchas gracias, Andrés. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pues, Walter. Fernando, sí. Primero he disfrutado muchísimo tus historias y tus relatos contadas tan hermosamente por tus amigas y amigos. Y además de divertirme y disfrutarla con mucho humor, también han sido una invitación crítica, ¿verdad? Sí. Para desarrollar una reflexión mucho más profunda sobre la educación y el trabajo. Yo muchas veces, en mi trabajo periodístico, cuando me tocaba hacer algunas entrevistas a empresarios, yo en realidad, con tanto protocolo y con tanto ceremonial, veía un lado muy ridículo en todas esas situaciones, casi como un burdel. Aunque venía el gerente y todo lo que vos narrás. Y me encanta esa mirada que vos tenés, realmente la has profundizado, como dicen tus amigos y amigas, a ir al punto de la condición humana. O sea, vos te has metido ya en el ser, para desnudar, lógicamente, estas organizaciones que son caóticas, aunque quieran presentarse de la mejor manera. Para mí es una invitación a un mosaico de la sociedad, con esta metáfora del burdel, porque yo así la veo, caótica, absolutamente desorganizada, por eso estamos como estamos. O sea, estamos como somos en algún punto. Yo lo que quería preguntarte, Fernando, si este caos que vos lo expresás tan bien, yo te noto en tu vida personal, como dice tu amigo mexicano, en un orden o en una armonía que no conozco ya tu privacidad, porque hace 30 años que no nos vemos, pero a través de lo que vas contando, no veo el caos, ni veo tampoco ese desorden o esa cuestión que yo conocí del estudiante en el taller literario del Museo de Arte de Lima. Me gustaría que hablaras hoy de tu actualidad. Me interesa como amigo. Gracias, Walter. La verdad que tú me conociste en la época que no había índice. Es verdad. Y ni siquiera había posibilidades de que hubiera un índice. Pero efectivamente, de aquellos años a la fecha han pasado tantas cosas, ¿no? Y una de las cosas más importantes para mí fue precisamente haber confirmado mi vocación de escritor. Porque el hecho de que yo me haya inscrito en aquella época en el taller de creación literaria en el Museo de Arte de Lima, era porque en mí había siempre, desde que yo era chico, un deseo, una necesidad de expresarme, de comunicarme, ¿no? Y resulta que yo llegué a ese taller de creación literaria como resultado de haber salido corriendo del taller de teatro que había en el Museo de Arte de Lima. Fui a la primera clase, me asignaron una actuación a manera de presentación, a ver por dónde yo disparaba las balas, y me sentí tan ridículo que salí corriendo y no regresé nunca más. Pero recuerdo que el profesor de esa clase de teatro dijo algo. Dijo, ok, mañana, en la siguiente clase, por favor, vengan y traigan una composición escrita de cómo se han sentido el día de hoy. Eso fue para mí lo mejor que pasó en esa única clase de teatro, porque me puso a escribir. Y luego con eso yo dije, pero si esto es lo que yo siempre he hecho en el colegio. Yo en el colegio me burlaba de los profesores porque le tenía miedo a los profesores. Entonces escribía poemas o escribía relatos con mucha sorna para sacarme de encima ese fantasma que era el profesor o la profesora.
a las cuales temía. Y tenía un amigo que su habilidad era dibujar. Entonces, todas las mañanas, antes de empezar las clases, nos sentábamos sobre las carpetas y revisábamos lo que él había dibujado y lo que yo había escrito. Entonces se congregaba todo el salón y nos reíamos y como relajábamos la tensión y soltábamos los nervios. Entonces yo me di cuenta de que yo tenía algún tipo de habilidad para escribir. Pero el mensaje de mi familia y el mensaje de la sociedad era que yo tenía que ser exitoso. ¿Cómo podía ser exitoso si me dedicaba a escribir? Inconcebible. Entonces yo me metí a estudiar Derecho, para ser abogado, igual que mi papá, igual que mi hermano. A los pocos años, y trabajaba en el departamento legal de un banco. O sea, estaba prácticamente encarrilado en el rumbo del abogado. Pero la verdad era que tanto en el banco como en la universidad estudiando Derecho, era el tipo más infeliz sobre el planeta, porque no estaba haciendo lo que yo quería. Me sentía desubicado. No era eso para mí, pero no sabía lo que quería. Y otra vez, en algún momento que no puedo precisar, no me acuerdo, recordé, pero si yo escribía. Entonces recordé que había visto una película en esos años que se llamaba El filo de la navaja, naturalmente tomada del libro de Somerset Maugham. Y ahí cuenta la historia de un tipo que ha perdido el rumbo en su vida y que a través de la espiritualidad se encuentra consigo mismo y luego encuentra también su posición en el universo, ¿no? Los conflictos internos desaparecen porque ahora él está en el lugar donde tiene que estar, que es además el lugar en el que quiere estar. A mí me pasó algo bastante similar en ese sentido, porque cuando yo ya afiné y decidí que esa era mi vocación y era lo que quería hacer en la vida, entonces fui detrás de eso. Pero naturalmente, como muchos aquí saben, porque son varios escritores, ese camino no es fácil. Y entonces tuve que jugar a dos bandas. Y de hecho lo sigo haciendo acá en Nueva York, porque yo escribo, y como alguien me preguntó hace un rato si es lo único que hago, porque parece que fuera que es lo único que hago, pero no. Yo trabajo en una compañía de limpieza, soy supervisor en esa compañía de limpieza, tengo una cantidad que pueden ser 80, 90 cuentas que son edificios, que todos los días me plantean diferentes desafíos y problemas, quejas, lamentos, acusaciones. Tengo a mi cargo más de 100 personas. Entonces, en ese campo de batalla, aprendo mucho cada día. Y naturalmente también tengo un respaldo de orden espiritual, que lo encontré precisamente a consecuencia de que en algún momento de mi vida perdí completamente el rumbo, ¿no? O sea, como decimos en Perú, se me vaciaron los frenos y se me rompió la dirección, ¿no? Entonces terminé estrellado contra la pared. Pero felizmente recibí la ayuda, como hasta ahora, y eso me mantiene, digamos, ubicado o centrado. Entonces, hoy en día puedo decir que me dedico a lo que quiero, que es escribir, que es mi vocación, es el motivo por el cual estoy aquí. Y por eso que como escritor, mi interés, mi búsqueda no es vender libros. Yo no escribo para vender libros. No escribo para ser famoso o reconocido. Por supuesto, reconozco que en alguna época sí lo hice o traté de hacerlo por ese motivo. Pero era la época de la fantasía. Hoy en día siento que vivo más en la realidad, ¿no? No hay ninguna editorial grande, multinacional, que esté buscándome para publicar mi trabajo, por un lado, pero por otro lado, yo tampoco las busco a ellas, porque en el fondo, sinceramente, no me interesa, porque me doy cuenta de que, por ejemplo, este libro del que estamos hablando ahora, yo estoy seguro que no podría publicarlo con ninguna editorial de las que se conocen en el mercado como que son las multinacionales, porque no me dejarían publicarlo de esa manera, no tendría la libertad para hacerlo como yo quiero, ¿no? Entonces, prefiero trabajar con una editorial independiente con la cual me siento cómodo y tengo la libertad de participar en todo el proceso, no solamente en escribir la historia y la forma de escribirla, sino incluso en proponer una portada, el tipo de letra,
el diseño interior. No es que lo haga todo yo, pero por lo menos me dejan participar, me dan la posibilidad de intervenir, ¿no? Entonces es un proceso mucho más integral con el cual no solo me siento cómodo, sino que me siento feliz. Gracias, Fernando, muchas gracias. A ti, mi querido Walter. Una alegría, como siempre, hermano. Sí, claro que sí. Bueno, ¿alguien más tiene algo que preguntar? Yo. Vale, pregunta. Cecita. Bueno, no he tenido, por esos azares de la vida, pues he pedido el libro de Fernando a través de Amazon y se han perdido los dos primeros intentos de hacerme el delivery y nunca llegaron. Pero en la tercera va la vencida, así que lo espero recibir el día de mañana. Bien. Mi pregunta, obviamente, pues, indiscutiblemente, pues, el manejo del lenguaje de Fernando, pues, queda latente, ¿no? O es fácil de ver, ¿no? Y a veces, me he puesto en una posición entre parar de leer, dejar de reír e ir a buscar al diccionario, ¿no? Entonces, pero ese es parte yo creo, de su estilo. Lo que sí también, vamos a decir, en ese manejo, en ese sarcasmo, en ese quehacer, se me viene en la cabeza, pues, ¿quiénes son los mutantes y cuáles son los humanos, ¿no? O cuáles son los zombies, ¿no? Entonces, la pregunta aquí viene, esa es la introducción, acá viene la pregunta. ¿En algún momento de tu vida tú te has puesto en esa posición que uno se aleja de los demás y empiezas a mirar a los demás como, pues, es como si pudieras ver la forma de pensar de otros y te preguntas, no puede ser tan sencillo, no puedo ser el único que tiene tanto complejo dentro de tu cabeza, dentro de mi cabeza. Entonces, en tu experiencia, ¿alguna vez te ha pasado eso que tú ves a los demás y te preguntas, ¿hay algo mal en mí o por qué tengo tantas imágenes? Esa es mi pregunta. Si no entiendes mi pregunta, me puedes contestar. Me puedes preguntar, perdón. No, la respuesta es muy sencilla. Eso me ha pasado toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Hace poco, hace unos meses, cuando empezó lo de la pandemia, un amigo, escritor mexicano, me invitó a participar de una antología acerca del coronavirus, junto a otros escritores que vivimos en diferentes partes del mundo, ¿no? Y yo digo ahí que en esa crónica que yo escribí para la antología, digo que el distanciamiento social para mí no es algo nuevo. Es lo que he practicado toda la vida. Toda la vida. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que pasa que cuando yo era chico y practicaba el distanciamiento social, inconscientemente, eso era visto como una tara, ¿no? Como una mancha en el comportamiento, en la actitud, en la personalidad. Resulta que hoy en día, mira cómo han cambiado los tiempos, es una actitud responsable mantener el distanciamiento social, ¿no? Pero es verdad, yo siempre me he visto afuera del foco, afuera del círculo. Incluso me costaba mucho trabajo sentirme parte de mi propia familia, de mi seno familiar más íntimo. Porque mi forma de pensar, mis reacciones, mis gustos, mis elecciones, era todo no solo diferente, sino contrario a lo que hacían mis hermanas, mis hermanos, mi papá, mi mamá, mis primos. O sea, algo estaba mal, ¿no? O sea, yo decía, acá hay algo que está mal.
Y por supuesto siempre pensaba que eran ellos los que estaban mal, no yo, ¿no? Pero después aprendí que en muchos de los casos era yo el que estaba mal también, ¿no? Pero también, si tú te fijas, hablando ya de este libro, si tú te fijas u observas el diseño de la portada, trato de decir lo mismo a través de esa imagen. El título está escrito en una forma que algunas de las palabras están de cabeza o mirando para un lado o atravesadas o cruzadas. Es precisamente para transmitir esa idea, esa sensación de que algo no está bien aquí. ¿Pero qué es? Bueno, eso ya es la invitación a leer el libro, ¿no? Pero de alguna manera es mi forma de compartir esa visión interna del mundo, de la vida. Hoy en día, eso que antes era para mí una inquietud, una intriga, una preocupación, una pregunta sin respuesta, hoy en día sí la tiene. Y sé que no soy yo el que está mal, pero tampoco los otros tienen por qué estar mal. La vida no se trata de un juego o una competencia de ver quién tiene la razón, quién está bien, quién está mal. Yo ya felizmente, gracias a Dios, salí de esa sección. No veo el mundo de esa manera, ¿no? Porque sé que soy un ser humano que tiene talentos y cualidades, pero también defectos y fallas, ¿no? Cometo muchos errores. Entonces, y las otras personas igual. Entonces trato de aprender de unos y de otros. Entonces es parte de la evolución, yo diría, con la cual trato de mantenerme conectado. Gracias, Fernando. Lucas Barrazo. Lucas Barrazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias, Fernando, por la invitación. A ti, hermano. Te quería hacer una pregunta con respecto a algo que dijiste hace ya un ratito. En un momento hablaste de que el absurdo en tus historias de alguna manera refleja el absurdo de la vida real. Y mi pregunta sería si vos escribís justamente para comprender ese absurdo que es la vida, si escribís para eso, si la literatura puede cumplir de alguna forma esa función de invitarnos a comprender o facilitarnos de alguna forma la comprensión de una vida que muchas veces se nos presenta como algo incomprensible, como un caos. Si la literatura puede de alguna forma aspirar a darnos esa comprensión, y si en tu caso puede funcionar así también. Sí, gracias, Lucas. No podría responder eso de manera general, porque pienso que cada uno tiene una aproximación y una visión de la vida y de la literatura distinta, pero en mi caso personal, en mi experiencia personal, sí la tiene. O sea, por ejemplo, Fernando Begli hace un rato hablaba del sinsentido, ¿no? Ese sinsentido, aparente a veces, o real incluso muchas veces, a mí es lo que me permite encontrarle el sentido a lo demás. El sinsentido de algo me permite encontrarle el sentido a lo demás. Hace un minuto estaba diciendo en qué trabajo yo aquí en Nueva York. Este trabajo que yo tengo, si yo no hago un esfuerzo por tomar el lado cómico de las situaciones que tengo que enfrentar debido al trabajo, ya me hubiera metido un balazo hace 100 años o hubiera matado a varios de mis empleados. O sea, no estaría acá, estaría preso en alguna parte o ya me hubieran enterrado por suicidio, ¿no? Porque es absolutamente desquiciante. O sea, todo lo que no puede tener sentido en mi mente, en este trabajo he encontrado que es el pan de todos los días. Es el pan de todos los días. Entonces digo, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo sobrevivo a esto? Y otra vez, el humor ha venido a rescatarme, ¿no? Y lo que me he dado cuenta es que no solamente me río yo de la situación, sino que hago reír a mis empleados de las cosas que pasamos juntos. Porque si no nos metemos en un problema, ellos conmigo, o yo con ellos, o ellos con el cliente al cual yo debo cuidar,
o yo con mi jefe, y así, es como un círculo vicioso, ¿no? Pero que yo lo puedo convertir a su vez en un círculo productivo, si yo tomo la decisión de que así sea. Lo que pasa es que tengo que desarrollar mi ingenio para que eso se convierta en realidad, porque no me gusta quedarme en la posición de llorar, quejarme, lamentarme, porque hay problemas, porque hay acusaciones, porque hay fallas en el sistema, sino que, ok, ¿qué hago con esto? ¿Cómo puedo salir de esto? ¿No? Y al escribir un libro, al querer contar una historia, muchas veces se me plantean los mismos desafíos. Entonces, ¿cómo trato de salir de ellos? Es otra vez echando mano del humor y planteando situaciones que no son nada agradables, en una forma que puedan ser por lo menos amistosas a la hora de leer. Y por qué no, incluso, que puedan causar risa, ¿no? Porque a través de la risa, por lo menos en mi caso personal, alcanzo a ver la real dimensión de esa situación. El drama a veces es falso, ¿no? El drama está en mi mente. Si le pongo un poco de humor, lo aterrizo en la realidad y puedo ver que ese problema tan grande que yo pienso que existe no es tal, porque cada problema tiene una solución. Y en mi caso personal, otra vez, la literatura, por eso hablé hace un momento de Ribeiro. Yo era en esa época un chico, un niño tímido, introvertido, solitario. Encontré a Ribeiro y sentí que el mundo tenía sentido, ¿no? A través de los cuentos de Ribeiro. Entonces, claro que sí, la literatura puede ayudar mucho en ese aspecto. Bueno, gracias, Lucas. Y gracias por la pregunta. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Yo quiero preguntar. Vale. Fernando, Algo. amigo, Hola. gracias por la invitación y he estado sumamente entretenido escuchándote. Yo creo haber escuchado en algunos de los párrafos que leyeron algo como de haber dejado tu trabajo, que era algo seguro, aunque no te gustaba, por perseguir lo que tú querías en la vida, que era en este momento inseguro. Y entonces es como traspasar también un poco de valor a los seres humanos por lo que vas logrando y vas conquistando, por lo que vas dejando y por esa inseguridad que a lo mejor te presentaba al final la alegría. Quería saber un poco si acaso eso sucedió también en tus episodios de vida y no solamente en lo que nos estás contando. Sí, sucedió, claro que sí. Pero en un primer momento, para serte sincero, yo no lo consideraría como un acto de valor, sino más bien como una locura. Fue una locura, realmente fue una locura porque yo dejé la universidad, estaba en el 5º ciclo de Derecho y dejé mi trabajo en el departamento legal de un banco. Y adivina a dónde me fui a trabajar. Me fui a cargar sacos en el almacén de un supermercado. Y si sigues leyendo el zángano, vas a llegar ahí, con un poco más de detalle. Pero me fui a trabajar como obrero, como peón. Entonces, por supuesto, me encontré con una realidad que solo en mi fantasía era romántica. Cuando me comenzaron a tirar esas bolsas tan pesadas, esas sandías que pesaban no sé cuánto y me caían como rocas en los brazos y me hundían en el piso, se me fue el chiste, se me acabó la gracia, renuncié. No duré ni una semana, 3, 4 días y me largué. Me metí a trabajar de encuestador, de cuartelero en un hotel, o sea, estaba muy influenciado, yo diría, por buenas influencias, pero con poco seso todavía en esa época de mi vida. Sin embargo, creo que hice lo correcto, porque la vida también, en algún momento, tiene que ser una buena dosis de locura. ¿Para qué? Precisamente para cuando ya salgo de ese túnel oscuro, puedo llegar a un campo más iluminado. Y eso es lo que siento que ha pasado conmigo, ¿no? Entonces,
además también comprendí con esas experiencias que yo tenía que pagar un precio. O sea, si yo quiero ser escritor, no voy a estar sentado en mi escritorio esperando a que venga una super editorial a hacerme famoso y millonario. No, tengo que escribir y buscar dónde publicar, con quién publicar, cómo publicar, o sea, hacer todo un trabajo. Tengo que pagar mi precio y aguantar cosas, ¿no? Pero si el propósito está claro, que en algún momento en medio de esa neblina que se iba despejando, yo lo comencé a ver claro, dije, no importa, voy a seguir adelante. Lo que sea que tengo que hacer, lo voy a hacer porque lo que yo quiero es escribir, ¿no? Y una cosa divertida, cuando yo me vine a vivir aquí a Nueva York, por primera vez una editorial grande e importante, de estas que son conocidas como internacionales o transnacionales, me dio bola, ¿no? Me dio bola. Y me imagino que es porque yo ya no era un escritor peruano viviendo en Lima, sino que ahora vivía en Nueva York. Entonces vamos a mirarlo, a ver a qué cosa tiene para ofrecer. Y ese libro que tú tienes, Los quehaceres de un zángano, me dijeron, nos interesa ese libro, queremos publicarlo. Pero ¿sabes qué? Necesitamos que hagas un pequeño ajuste. Ok, ¿cuál es el ajuste? Así como está escrito, va a ser difícil que lo podamos publicar nosotros con nuestro sello. Tienes que convertirlo, por favor, en una historia para jóvenes. Entonces, ahí fue ya el martillazo que clavó el último clavo. Dije, se acabó la historia. No voy a dejar de escribir como yo escribo para darle gusto a este señor. Porque entonces, el que escribe ya no voy a ser yo. Va a ser él, o su secretaria, o el dirigente de la editorial, no lo sé. Entonces, yo necesito y yo quiero escribir como yo quiero escribir. Me voy a demorar 25 años para que alguien me publique un libro, a la mierda. 25 años espero, no importa, pero no voy a someterme a los gustos, a las órdenes de esta editorial solo porque ellos quieren publicar de esta manera. Y no voy a pagar ese precio solo para que mi nombre esté en la nómina, en la lista de autores de esa editorial. Realmente eso no me interesa. Yo pago el precio que yo quiero pagar, pero no pago el precio que otros me quieren imponer, ¿no? Entonces, ese ha sido el curso del camino hasta el día de hoy. Gracias, Fernando. A ti. Vale. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Vale. Entonces creo que podemos ir cerrando. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Ha sido una velada fantástica. Y bueno, esperamos contar con vosotros para próximas publicaciones, próximos libros de Fernando. Yo también quiero agradecerles a todos, especialmente, bueno, quiero aprovechar también para agradecer a Estefanía, que es la directora de la editorial que está publicando mis libros y que está incluso reeditando mis libros iniciales que había publicado antes con otras editoriales. Es una ayuda fantástica y ella es la que justamente me ofrece esa libertad de la que estoy hablando hace unos minutos, ¿no? Para poder expresarme en la forma que yo quiero hacerlo. Y a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo de venir y pasar este rato conmigo, con nosotros, todos juntos. Si no hubiera sido por esta situación mundial de la pandemia, esto no hubiera sido posible, pero puedo decirles, de verdad, que esto es algo con lo que yo había soñado hace muchos años. Tener reuniones con mis amigos para hablar de mis libros. Si no existiera esta situación actual, yo tendría que viajar a alguno de los países de ustedes o venir ustedes acá y eso está un poco más difícil. Sin embargo, aquí es como tocarlos, sentirlos, escucharlos y darles un fuerte abrazo. Así que muchas gracias otra vez y espero que se siga repitiendo esta oportunidad de estar juntos. Gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Y muy hermoso todo. Gracias. Muy lindo. Gracias, Fernando. Gracias. Muy interesante la conversación. Un cariño grande para todos, Fer, sos lo más. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, un fuerte abrazo, Gracias, Pablo, por venir. Chao a todos, un abrazo enorme, muchas gracias. Muchas gracias por venir a todos. Adiós. Gracias. Nos veremos pronto. Lucas, gracias.